Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Segunda vuelta. ¿A usted qué le parece, doctor? Muchas gracias por estar aquí, doctor Medardo Leas. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas. A ver, yo no entiendo al Consejo Nacional Electoral. Es un derecho ciudadano conocer cómo van las preferencias electorales, no la votación, porque lo que nos están dando a conocer solamente son las preferencias que al día de hoy tienen los electores. Y todavía nada está dicho, porque lamentablemente hay un gran porcentaje de abstencionismo que puede cambiar en esta última semana. Yo creo que este tipo de control desdice del derecho a la información que tenemos los ecuatorianos y debe ser sancionado el Consejo Nacional Electoral, porque democracia es información, conocimiento, saber cómo están moviéndose las preferencias electorales, qué dicen los candidatos. Pero aquí vemos que mientras por un lado no se cumple con la ley, porque no se hace, por ejemplo, los debates temáticos que ordena la Constitución y entramos a un proceso de publicidad que no es nada claro, que no ha permitido identificar plenamente ni siquiera a los candidatos. Llegamos al extremo de que según mis apreciaciones y cálculos, ni siquiera el 15% de los ciudadanos sabe por quién votar para las listas de asambleístas. Y eso es terrible a 10 días de las elecciones. Entonces lo que hizo el Consejo Nacional Electoral es reprochable. Estos señores ocultando la información para que el público sepa cómo están las preferencias, no logra absolutamente nada. Pero por otro lado, sí permite que abierta directamente el gobierno nacional utilice una serie de mecanismos para promocionar su gran obra, lo que es prohibido por la ley en el proceso electoral. Ustedes ven que hay más publicidad del gobierno nacional que la publicidad de los propios candidatos. Y además prácticas y ejercicios inaugurales calculados para esta temporalidad. Eso perjudica de alguna manera a los otros candidatos que no tienen que reivindicar porque están prohibidos incluso en el discurso. Y es que lo más grave de todo, que quien está dedicado a esto es el presidente de la República, que se ha convertido en jefe de campaña de su movimiento. Entonces yo no creo que estas cosas puedan suceder. Entonces mi reclamo formal al Consejo Nacional Electoral, que con este mecanismo impidió que conozcamos cómo estaban las preferencias electorales 10 días antes de la elección y nada más. Parece, economista González, ¿es la primera vez o es en esta década de este gobierno que ha primado siempre todo en función de la 35? Gonzalo, yo quiero primero un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan, a los panelistas. Referirme a la anterior a que hablaba Medardo, en el sentido de que a mí lo que me preocupa es la metodología también que utilizan las empresas encuestadoras, porque se supone que una encuesta de 8,000 casos, o 6,000 casos, o 7,000 casos, el margen de error es del 2.5%, Ayer más o menos. 8. Pero lo que vemos entre una y otro son 8, 10%. Entonces, ¿cuál está mintiendo? Porque una encuesta bien hecha de 8,000 casos no te da para un margen de error. Debieron estar las encuestas más o menos por ahí. Máximo 4 puntos. Pero lo que pasa es que ya en otras elecciones ha pasado lo mismo y no se ha hecho nada con las empresas que han mentido al país. No ha habido sanción. No ha habido sanción. Y que episodios comprobables han existido. Claro. Dignos de sanción, que usted recuerde. Gonzalo, con nosotros, acuérdese la vez anterior, a nosotros nos dieron 5 alcaldías, sacamos 40 y quedamos en 48 segundos. Vea, entonces, ese tipo de cosas son las que son de fondo realmente, pero lo otro es que solo se les cargan a los medios tradicionales que no pueden publicar. 48 segundos, ¿qué quiere decirnos? Pero en 48 alcaldías en segundo puesto. Ah, ya. Claro. Yo le entendí mal, 1000 perdones. Entonces, Gonzalo, pero les decía que solo se les cargan a los medios tradicionales, a la televisión, a la radio, etcétera, ¿no? Pero en el Twitter, en el Facebook, en todo usted puede poner lo que le dé la gana, y sin problema y sin responsabilidad alguna. Entonces, solo a los medios formales corre eso. Pero para el Internet no pasa absolutamente nada. ¿Su reclamo es en qué sentido? En el sentido de que es innecesario poner una cláusula de esa naturaleza de prohibir 10 días antes,
cuando todo el mundo por las redes sociales pone lo que le da la gana. Y entonces solo en la radio y en la televisión o en la prensa escrita no lo pueden hacer. Pero en el internet sí lo pueden hacer sin ningún problema y sin ninguna responsabilidad. Porque ahí sí ponen lo que les da la gana nomás. Entonces son cosas que yo coincido que no tienen mayor sentido, que lo importante es que la ciudadanía esté bien informada. Y con relación a lo otro, Gonzalo, hay una... Es terrible lo que... ¿Pero usted está o no de acuerdo con la veda de los sondeos? ¿Sí influían en la intención de voto? Eso le digo, Gonzalo, que igual a través de las redes sociales se llega con la información que ellos quieren poner, el grupo que quiera. Entonces, ¿por qué se les prohíbe solo a los medios formales y no en el internet? Eso es lo que yo digo. Entonces, no es necesario aquello porque ahora incluso más se ve por internet que por los medios formales. Entonces, la gente se entera más y sin ninguna responsabilidad. Entonces, es grande. Y con relación a lo otro que usted me preguntaba, realmente, Gonzalo, ha sido una campaña tremendamente desigual, pero porque no hay control del tribunal. Mire, el tribunal dice, a ver, para asambleístas nacionales les damos $580,000 para radio, prensa y televisión y vallas publicitarias. Eso, créame, haciendo estrictamente alcanza, pero para muy poquito. Pero usted ve en el país plagado de vallas, plagado en todo lado. Usted va por el puente de la Unidad Nacional y ya es grosero la cantidad de vallas que hay. ¿Y quién controla eso? Nadie. Y las encuestas son favorables a los que han puesto precisamente... No, a mí me da la idea, Gonzalo, porque además hay una cuestión muy grave que yo sí quiero denunciarla aquí, que han comenzado a bajar la propaganda de los otros partidos, no solo de la nuestra. A nosotros nos han bajado muchísimo, pero a todos, con la idea de que el país solo quede verde. De tal forma de que si es que pasa algún fraude, alguna cosa, esté justificado. Especialmente, sí, claro. Están hablando, doctor Wilfrido Lucero, la mayor parte de los actores ciudadanos, más que políticos, de que hay que pedirle a la gente un voto sensible a las nuevas realidades políticas, es decir, un voto ético. ¿Usted cómo concibe una votación ética de la población por obligación de sobrevivencia de la democracia y por plantear un cambio en las estructuras dirigentes del Ecuador? Le dejo así un poco genérico el asunto para que usted tenga la bondad de sintonizar mi preocupación y decirnos antes que elaborar cosas cuantitativas no nos corresponde ya, no podemos hacerlo. Doctor Lucero, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para la opinión pública, un saludo también para los compañeros panelistas, Ramiro González y Medardo Leas, aquí presentes. Y voy a tratar de esbozar una contestación a su importante pregunta. Vea, el país se hunde en la corrupción y en la impunidad. Corrupción e impunidad, digámoslo con todas las letras, que está propiciada por el gobierno nacional. A la cabeza del gobierno, el presidente que se llama Rafael Correa Delgado. Lamentablemente en el Ecuador logró imponerse por largo tiempo la política del miedo, una sociedad acobardada, una sociedad que no ha sido capaz en un largo trecho de reclamar sus derechos, de reclamar sus garantías fundamentales. Una sociedad de esa naturaleza no es una sociedad libre. Las ciudades que viven del miedo y del temor no son sociedades libres. Por fortuna, el Ecuador se ha venido sacudiendo en los últimos años y ya ha perdido el miedo al caudillo que se ha convertido prácticamente en un dictador. Lo estamos comprobando todos los días. Entonces, no solamente que hay una crisis económica pavorosa, el país se encuentra en bancarrota económica, lo sabemos todos. Y lo más grave a la bancarrota económica es que se suma la bancarrota moral. El país se hunde en la corrupción. Por eso no llama la atención todas estas medidas que los sumisos del gobierno adoptan sobre encuestas, sobre datos que no los quieren publicar. Pues la sumisión ha sido tan fuerte
que ha opacado y ha eliminado valores personales. Ya parece que quienes desempeñan funciones importantes en el Estado prefieren agradar al caudillo y no cumplir con la Constitución, con las leyes y menos aún con el clamor ciudadano. El país se encuentra indignado y rechaza este régimen de corrupción que se ha instaurado pues, en el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Todos los días, ¿qué es lo que escuchamos? Ladrones de un lado, se tildan así entre ellos, ladrones de un lado y ladrones del otro lado. El presidente Correa dice que no hay que creerle al Capaya, al Carlos Pareja, porque es un prófugo ladrón. El Capaya dice, cuando empezaron los problemas en contra mío, el que me alertó de esos problemas, de acuerdo a los documentos llegados de Panamá, fue el fiscal general Galo Chiriboga. Y luego dice, concurrí a la oficina del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y él ya conocía todos estos particulares, y él me insinuó, me pidió que salga del país inmediatamente. Ahora resulta que este es el prófugo. Si ellos mismos lo mandaron, igual que hicieron con Pedro Delgado, pues. No traten de engañarnos a los ecuatorianos, porque Correa cree que todos somos tontos, que todos somos bobos, y es un ultraje para los ecuatorianos. Y entonces se huye ahora a este que le aconsejaron, claro, que le pidieron que lo califican de prófugo y de ladrón. Pero ese prófugo y ladrón fue nada menos que durante 10 años ministro de Recursos Naturales del gobierno. ¿Cómo es que soportaban, claro, él mismo lo ha dicho, a un prófugo o a un ladrón de tiempo como ministro, como gerente de refinación, como el jefe de la reparación? Le debe haber conocido cuando reunía el dinero. Y no solamente que era su ministro, sino que era uno de los íntimos del círculo de Correa, claro, pues, y de Jorge Glass. De tal manera que no nos vengan a engañar con estas cosas. Ellos son los capitanes ahora de la impunidad, las principales autoridades y también las autoridades de la justicia. Y la intromisión del presidente Correa en los asuntos de la justicia no cesa, pues. Eso es corrupción, presidente Correa. No cesa en intrometerse. Son tres pensadores, tres pensamientos distintos. Yo diría ubicados en una ideología de centro a la izquierda, en el cual están los tres prácticamente alineados. Han estado inmersos en esa ideología, han apoyado esa ideología. Yo creo que hemos apoyado esa ideología, el centro izquierda. Pero todo el mundo se declara de centro izquierda, doctor Lucero. ¿Quién es el verdadero candidato que le haga bien? No necesariamente el de mis preferencias. Si usted pone argumentos al de sus preferencias, cosa lógica de hacerlo y ejercitarlo, pues naturalmente hágalo. ¿Cuál cree usted que es el mejor segundo? Mire, yo pretendo ser coherente con lo que he venido sosteniendo. Aquello de poner énfasis ahorita en las ideologías, que el centro izquierda, que el centro derecha, que los de arriba, que los de abajo, no tiene sentido en este momento. He dicho que el país se hunde en la corrupción, se hunde en su desastre económico, se hunde en el campo institucional, no tenemos instituciones. ¿Cómo pretendemos que el país progrese sin instituciones? Es absurdo. Se hunde pues en sus libertades. Hay corrupción por todo lado. Entonces, esta situación del país tan dramática y tan grave nos obliga, por lo menos momentáneamente, a hacer una pausa en cuanto a las consideraciones de carácter ideológico, porque si el Ecuador se hunde, nos hundimos todos. Ahí no vamos a estar reflexionando que estaba en el centro izquierda, en la derecha, en la arriba, en la extrema izquierda, en la extrema derecha. Nos hundimos todos. Hasta los verdes se hundirían en ese caso. De tal manera que en esta situación, repito, dramática, en mi criterio es equivocado seguir pensando en las ideologías. Tenemos que pensar en lo único que debemos hacerlo, es en el país, en la suerte del Ecuador. Y entonces cualquier candidato que gane,
Porque lo alentador, eso sí, yo creo firmemente que hay segunda vuelta electoral. Porque al comienzo nos querían convencer casi todos que, caramba, por obra y gracia de Lenín Moreno, no sé qué le vean, ¿no? Ya estábamos sin la posibilidad de la segunda vuelta. Ahora sí es alentador. Todos estamos convencidos de que hay segunda vuelta electoral. No creo que los ecuatorianos estemos dispuestos a votar por la corrupción y por la impunidad. Y entonces, la segunda vuelta. Por eso, entonces lo que hay que predisponerse es que hacer una unión nacional de todos los patriotas ecuatorianos, todos, cualquiera que sea el presidente que gane, para poder arrimar el hombro y soportar la crisis que no la vamos a poder solucionar en 8 días. Su intervención, es una doctor. crisis de años. Ya. Entonces, para poder levantar al país entre todos, no es que vamos a exigirle al próximo gobierno, cualquiera que sea, Doctor Medardo, que nos esté solucionando los ¿cuál problemas. es su mejor segundo? ¿Quién debe ser un mejor segundo? Después de analizar solo los porcentajes que dieron a conocer el día de ayer las dos encuestadoras, puedo deducir de que existen 4 precandidatos opcionados para pasar a la segunda vuelta. Primero el señor Lenín Moreno, después está Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo, pero hay que hacer una observación. Las preferencias que tiene Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo duplican a las preferencias que tiene el señor Lenín Moreno. O sea que si se hubiera actuado racionalmente y se hubiera sacado una sola candidatura, lo que le llaman oposición hubiera ganado en primera vuelta y de largo. Porque eso es lo que es el sentimiento mayoritario. Es decir, de que la mayoría de electores están en contra de lo que es el oficialismo. Y esa es la lectura que estoy dando. Por eso concuerdo con las palabras aquí de mi estimado amigo que dice que debemos olvidarnos de las ideologías. Sí, señores. El país necesita este rato unificar un solo frente para reconstruir a un país que queda devastado, destrozado, sin recursos, que ha vivido el último año solo de préstamos y que naturalmente ha pretendido justificar la eficiencia de un Estado obeso, ineficiente, sin instituciones. Entonces hay que solo sumar. Yo ya hecha la suma muy simple, vemos que precisamente la mal llamada oposición, conformada por hombres valiosos, inteligentes, con nueva visión, es la que tiene que pasar a tomar la posta en el gobierno para recomponer a este país devastado. ¿Por qué usted está preguntando el mejor segundo? Me dice un radio oyente. Si puede haber un mejor primero y un mejor segundo. No sé qué opine. Bueno, Gonzalo, yo quiero concordar González plenamente de que cuando en febrero se analizaba la profundidad de la crisis, todos hablábamos de una gran unidad. Desafortunadamente, las sobrevaloraciones de algunos políticos, las ambiciones de otros sectores dieron al traste con la unidad. Nosotros planteamos desde el inicio, y creo que fuimos los únicos que fuimos sinceramente, sin candidatura a la presidencia, a decirles, venimos a apoyar un gran proceso nacional. Desafortunadamente, eso no se dio, ya tenemos ahora 8, 5 de los cuales no llegan sumados al 10%, por esa sobrevaloración que piensan que ser presidente de la República es con un membrete y ya. Por eso yo creo, Gonzalo, que los ciudadanos deben votar por el mejor primero y el mejor segundo con aquellos que no mientan, con aquellos que digan cosas reales. No puede con la soltura de huesos que se dijo en el debate, voy a subir a $150 el bono, cuando todos sabemos que hubieron 1.900.000 ciudadanos beneficiarios y lo bajaron a 1.100.000 porque no hay plata. O el señor no se enteró o simplemente quiere engañar al pueblo ecuatoriano. Han venido maltratando a la Universidad Ecuatoriana y han cerrado un montón de universidades y ahora nos vienen a decir que van a poner 40 ahora. O a otros que dicen que también hay que bajar 14 impuestos. O sea, pura demagogia. Yo creo que hay que votar. Si abriéramos los micrófonos y todos los teléfonos, las líneas telefónicas, para que comente la gente y recuerde la cantidad de mentiras que ha escuchado en estos últimos días, me quedo hasta las 10, 11 de la noche, sin ningún problema. Pero Gonzalo, lo importante es decirles a los ecuatorianos que hagan ese esfuerzo, que todavía estamos a tiempo, que mediten su voto, que esto hay que cambiarlo inmediatamente. Y que como estamos todos convencidos que va a haber segunda vuelta,
que ahí nos unamos todos y que el que quede segundo, que no sea el oficialista, convoque a un gran acuerdo nacional para hacer un gobierno de reconstrucción del país y así poder enfrentar con éxito a la crisis que vive el país. Un gobierno de reconstrucción del país. Esa es mi posición, Gonzalo. Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias, doctor Lucero. ¿Quiere añadir algo más? No, ya sé, Ahí ya estamos. Sí, yo creo que si el pueblo ecuatoriano no abre los ojos, no nos quejemos después de que sigamos en la misma tónica de corrupción, de impunidad, de autoritarismo, de falta de libertades. Por donde se va, pues se escucha cosas increíbles. Y el presidente de la República dice algo que él califica a los demás de mediocres, pero lo que dice él es mediocre. Últimamente le he escuchado que, caramba, el Capay ha estado construyendo un edificio en Guayaquil, que es un elefante blanco, y que él no se ha dado cuenta que estaba construyendo un edificio de 8 pisos, que lo califica ahora de elefante blanco. Entonces, ¿qué capacidad tiene el presidente de la República? Y que se han dado cuenta como gran solución, le ha metido 7 instituciones allí para que no esté ocupado solamente por Petroecuador. ¡Qué barbaridad! Esto no puede soportar el pueblo ecuatoriano de estos disparates, estas verdaderas soluciones mediocres. Caramba, que si le dicen, le conocí al señor Alex Bravo. No sabía que el señor Alex Bravo, que no era gerente de la petrolera. Si le dicen que conoce, no conozco. O sea, él solamente conoce lo que le conviene. Esto tenemos que cambiarlo definitivamente, señor, con un presidente de la República que haga honor a la función que desempeña. Claro, encantado, doctor. Es tanto el caos que tenemos en el sistema democrático que nadie se entera que incluso el día domingo 19 tenemos una consulta popular. A ese extremo llegamos. Y lo más grave, en la consulta popular se pregunta, ¿se autorizan para que funcionario público o candidato electo que tiene bienes en los paraísos fiscales venda en un año? Dice que se van a combatir la corrupción. Llegamos a ese absurdo, cuando lo que hay que combatir la corrupción es en el origen, evitar que se roben el dinero, no estar persiguiendo el destino de los fondos. Y nadie ha dicho nada, solamente para ponerle un ejemplo de la crisis en la que está la democracia. Pero yo creo que esa consulta hay que decirles, tomar la palabra, porque solo están diciendo en los paraísos fiscales. Pero igual no puede ser candidato a la presidencia de la República uno que tenga departamento en Miami, que tenga departamento en Bélgica, porque también es falta de confianza al país, pues. Hay que completar esa pregunta. El mismo pacto ético que no lleven los dineros afuera. Exactamente. Una última cosa, es otro de los argumentos mediocres de quien nos califica a todos los demás como mediocres. Dice, la corrupción existe en el Ecuador porque existen paraísos fiscales. Absurdo. ¡Qué absurdo! O sea que, y el dinero que encontraron en los techos de las casas de algunos de los funcionarios, entonces hay que destruir ahora los techos de las casas, los privados, claro, para que no haya corrupción, ¿no? Eso es un argumento mediocre. Muy bien. Hasta otra oportunidad.